Y bueno, México rebasó este fin de semana lo que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, había pronosticado como el escenario más catastrófico para México, superar las 60,000 muertes por COVID. Para platicar de este tema y sobre el primer caso de reinfección por COVID reportado por la Universidad de Hong Kong, hacemos contacto con la doctora Lori Ann Jiménez Faibi, quien se encuentra en la línea telefónica y es profesora e investigadora de microbiología, egresada de la Universidad de Harvard, doctora en ciencias médicas. ¿Qué tal, doctora? Muy buenas tardes, bienvenida. ¿Qué tal, Isaías? Muy buenas tardes. Muchas gracias, como siempre, por su confianza con estos espacios de El Heraldo Radio. Doctora, el peor escenario ya lo superamos. ¿Qué opinión le merece a usted lo que ocurrió este fin de semana al llegar a esta lamentabilísima cifra de 60,000 muertes? Sí, bueno, esto por mucho no es el peor escenario. O sea, es el escenario que cantó como el peor escenario el doctor López-Gatell, pero no es el peor escenario. Si la gente cree que hemos tocado fondo, pues están muy equivocados. El fondo, estamos a varios pisos arriba del fondo. Las estimaciones que se tienen ahorita en nuestro país, digamos, para el 1 de noviembre, son realmente atroces, ¿no? Se tienen proyecciones que indican que de aquí al 1 de noviembre vamos a tener arriba de 124,000 fallecidos de aquí al 1 de noviembre. Entonces, tenemos ahorita 60,000, y todo esto en cifras oficiales, desde luego, siempre Claro. hay que seguir recordando eso, que nuestras cifras están muy subestimadas, ¿no? Pero bueno, a decir verdad, están subestimadas alrededor de por 3 o por 3.56, que es lo que indica los datos que se tienen sobre el exceso de mortalidad en nuestro país desde que empezó la pandemia. Entonces, de una forma o de otra, lo cierto es que de aquí al 1 de noviembre va a morir otro tanto. Entonces, el fondo no lo hemos tocado y la situación ya era catastrófica en nuestro país desde que el encargado de controlar la pandemia admitió muy al inicio que él había entrado a esto, él había tomado este empleo, ¿verdad? Este puesto que se le confirió, ¿verdad?, de encargarse de la vida de 129 millones de personas, y él le entró ya asumiendo que entre 6 y 8 mil personas eran el sacrificio necesario, ¿no?, para llevar a cabo el plan que él tenía, ¿no?, para controlar. Pues ya era catastrófico desde entonces, porque su posición tendría que haber sido desde el principio: no vamos a permitir una sola muerte, no entrarle pensando que entre 6 y 8 mil era un sacrificio que pues podíamos hacer como mexicanos, ¿no?, con tal de ahorrarnos unos pesos y no hacer una estrategia de contención adecuada, que hubiera significado hacer pruebas amplias a la población, haber hecho rastreo de contactos, haber hecho aislamiento de los casos positivos y todo lo que esto conlleva. O sea, también la estrategia de contención tuvo que haber incluido controles migratorios y controles del desplazamiento interno, o sea, el tránsito interno del país, medidas de mitigación mucho más rigurosas y una estrategia mejor concertada y organizada de vigilancia epidemiológica, ¿no? Entonces no se hizo nada de eso, ¿no? Le entró pensando que iban a ser 6 a 8 mil, ¿no? Que de entrada, pues bueno, esta persona tendría que haber perdido su chamba, ¿no?, pensando que le entraba esto, ya sacrificando a 8 mil personas. Después le subió la cifra a 12 mil, y después un día dijo algo que es verdaderamente, pues, ¿cuál será el calificativo, verdad? Deleznable. Yo creo que el calificativo sería deleznable. Ajá. Haber dicho que podían ser 20,000, pero pues ya a esas alturas podíamos redondearle a 30,000, ¿no?, muertos. Como que un redondeo de 10,000 muertes es algo que se puede decir fácilmente, ¿no? O sea, que no tiene importancia. Bueno, finalmente dijo que ya muy mal, y vamos a llegar a lo que estamos hoy, que son 60,000, ¿no? Ya rebasamos 60,000, de hecho. Pero como todos los cálculos y apreciaciones que ha hecho han sido equivocados, ¿no? Nos anunció muchos picos que no llegaron, mesetas que no llegaron, sus susodichos ACMES que no han llegado, y entonces anunció un escenario catastrófico de 60,000. Ahorita lo que debe asustarnos no es haber llegado a 60,000, sino lo que va a pasar en los próximos 3, 4, 5, 6 meses, que va a ser que vamos a duplicar esa cifra y quizá triplicarla o más. Entonces, debemos estar hablando de qué podemos hacer para impedir que eso ocurra, ¿no?
Ante esta situación, doctora, que usted nos comenta, pues deleznable por parte del encargado de hacer frente a esta pandemia en nuestro país, pues lo que escuchamos el sábado pasado fue que las enfermedades derivadas del consumo de comida chatarra, la desigualdad social, hasta la corrupción, es más, dijo que los medios teníamos también responsabilidad de todo ello. 40 años, dice él, están reflejándose en esta cifra de haber llegado a las 60,000 muertes. ¿Qué le dice a usted que pese a llegar a esta cifra que significa que 60,000 personas, 60,000 familias están de luto, que han pues lamentado la pérdida de un ser querido, lo que escuchamos es pues decir, pues la culpa es casi de ustedes por andar comiendo comida chatarra, por no hacer frente a desigualdad social, por ser parte de la corrupción y a los medios también? ¿Qué le dice a usted una actitud de esta naturaleza? Bueno, qué barbaridad. Sí, o sea, me dice que una persona cuando ya no tiene salida de lo mal que ha hecho, del mal que ha hecho, del daño que ha hecho, ¿verdad? Y no está dispuesta a corregir, lo que hace es precisamente esto, tratarse de defender. Se le acabó ya al señor López-Gatell, ¿no? Que en últimas fechas no me gusta mucho llamarle doctor porque no parece merecer ese título. Aquí se le olvidó la máxima, una de las máximas fundamentales de la medicina, que es primum non nocere. No sé si el señor se acuerde de eso. Significa primero no hacer daño. Y ha hecho mucho daño con su retórica demagógica política, ¿verdad? Y toda esta forma de mentir, de tratar de manipular la opinión pública mediante mentiras y con toda esta oscuridad detrás de todo lo que dice, ¿no? A ver, las enfermedades metabólicas, los problemas metabólicos como la diabetes, la hipertensión, la obesidad, son problemas de salud pública, claro, que deben ser atendidos desde luego, de manera enérgica, desde luego, sí. No es por eso que la gente está muriendo de COVID, ¿ok? Aquí estamos muriendo de COVID porque el señor no tuvo a bien instituir las medidas de contención que debió de haber instituido por allá del mes de principios de febrero, cuando sabíamos que este problema nos iba a azotar. Cuando él hablaba malamente de que era mejor dejar infectar 10 niños en una escuela y todavía mejor si se infectaban 100, para que él pudiera entrar con sus supuestas heroicas medidas epidemiológicas, ¿verdad? ¿Dónde quedó todo eso, Dios mío? Claro. O sea, no. Pero esto no es culpa de los diabéticos, no es culpa de los medios de comunicación, esto no es culpa de la corrupción. Si ellos ya sabían que teníamos una población vulnerable, con más razón debieron haber instituido las medidas correctas desde el principio. Claro, eso, digamos, este país no se inventó ayer, ¿no? Y él fue parte incluso de un sistema de salud, al ser parte también de la dependencia para la cual hoy trabaja. Doctora, finalmente y de manera muy breve, ¿qué podemos hacer? Usted nos está advirtiendo que no hemos tocado fondo, que el peor escenario se nos viene si no hacemos algo y que podremos llegar a 124,000 personas fallecidas el 1 de noviembre. ¿Qué podemos hacer como sociedad tomando en cuenta que la autoridad pues no existe? Sí, bueno, y esos 124,000 también no van a ser fondo, ¿eh? Eso es hasta noviembre, pero sí, veamos qué pasa en marzo, en abril, en mayo, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer? Bueno, la solución al problema está en manos del gobierno. Tristemente no podemos solucionar, pero sí hay mucho que podemos hacer para ayudar. A ver, ayudar es nosotros como sociedad civil, como ciudadanos, como mexicanos, necesitamos ver la importancia de lo que está sucediendo, tomar todas las medidas preventivas que estén a nuestro alcance para tratar de cortar las cadenas de transmisión. ¿Cómo lo hacemos? Usen cubrebocas, todos usen cubrebocas, esta es la medida más importante para controlar los contagios. Entonces, el uso de cubrebocas por toda la población siempre que salen de casa, estén en donde estén, eso es muy importante. Reforzar el lavado de manos, eviten aglomeraciones, eviten sitios cerrados, sobre todo si tienen poca ventilación, reuniones, cosas de este tipo. Ahorita es para evitar todo esto, ¿no? Esa es una medida que todo el mundo puede hacer. Y otra es esto, cuídense en casa, el automonitoreo en casa. La gente está muriendo porque dejan pasar la enfermedad demasiado tiempo. Cuando van y buscan ayuda es demasiado tarde para hacer algo para salvarles la vida. La gente se puede automonitorear en casa, necesitan tener un oxímetro y un termómetro. El termómetro les puede costar 50 pesos, el oxímetro les puede costar 400 pesos.
es una inversión que necesitan hacer para salvar sus vidas. Con uno sí mete un termómetro por cada hogar, por cada familia o personas que vivan bajo el mismo techo, es más que suficiente. Claro. Hay que estar monitoreando esto, y si algo va mal, hay que buscar atención oportuna, atención temprana lo más rápido posible. Esto podría llevar a salvar vidas. Así y necesitamos seguir alzando la voz. Hace falta que el gobierno haga lo que tiene que hacer para contener el problema. Esto no va a desaparecer solo, tienen que hacerlo desaparecer. Eso es una. Y dos, necesitan cambiar los protocolos médicos para empezar a atender a las gentes de forma oportuna, y no por estar viendo por la ocupación hospitalaria y para que se cuelguen su medallita y digan que aquí no se han colapsado los hospitales y que tenemos muchas camas. Aceptan a la gente cuando ya viene demasiado enferma, y entonces hay muy poco que se puede hacer por ellos. Entonces la gente llega al hospital ya nada más a morirse. Claro. Necesitan dar atención médica, y para eso tiene que ser temprana. Y si se saturan los hospitales, bueno, si se saturan los hospitales pero se salvan vidas, eso es lo que debemos perseguir, salvar vidas, no tener camas desocupadas en los hospitales. Claro. Doctora Lorian Jiménez Faibi, muchísimas gracias como siempre por su generosidad, por explicarle a nuestro público lo que estamos viviendo, por estas recomendaciones y por este llamado al gobierno federal para que por favor rectifique, o desgraciadamente estas cifras van a seguir creciendo de manera muy lamentable. Muchas gracias por lo pronto, un enorme abrazo. No tienes nada que agradecer, al contrario, un gran placer. Muchas gracias a la doctora Lorian Jiménez Faibi, profesora investigadora de microbiología egresada de la Universidad de Harvard, doctora en Ciencias Médicas.